Iglesia atea, científica reunión de libertad. Quien dice o asevera la existencia, por ejemplo, de alguna entidad, es quien debe poner sobre la mesa las pruebas de esa existencia. La carga de la prueba recae en el que asevera la existencia. Por ejemplo, los creyentes serían quienes tendrían que mostrar pruebas fehacientes de la existencia de Dios. No los ateos mostrar pruebas de que Dios no existe. Esto es algo básico dentro de lo que es el ateísmo y es una de las primeras cosas que se aprende. Nosotros como ateos no tenemos por qué demostrar la existencia de ninguna deidad, sea esta Zeus, Yahvé, Alá, Ganesha, Ra. Nosotros los ateos no tenemos por qué demostrar la inexistencia de estas deidades, como no estamos obligados a demostrar la inexistencia de los pitufos, de Goku, de Freezer o de los unicornios amarillos o rosados. Quienes debieran presentar estas evidencias son precisamente quienes dicen creer en estas entidades, o sea, los creyentes. Y esas evidencias no han sido presentadas por la religión, por la fe. Todas y cada una de las pruebas de las evidencias que han sido presentadas por la fe, por el teísmo, son inconsistentes, insuficientes, irrelevantes y fáciles de desarticular y de desestimar. Por ejemplo, una de las principales, la Biblia. ¿Dónde dice que Dios existe? En la Biblia. ¿Y quién escribió la Biblia? Dios. O sea, un argumento circular de la mente, un argumento circular del cerebro, una falacia, una mentira, una estupidez, llámalo como quieras. Yo no puedo escribir un libro donde diga que yo tengo la razón. Y porque ese libro lo dice, yo tengo la razón porque yo escribí ese libro. Eso es algo que pudiese darse a entender inclusive a un niño pequeñiñito. Claro, si se lo enseñas en la escuela. Pero si en la escuela le enseñas que el pensamiento circular es el correcto para esquematizar tu vida, para fundamentar tu vida, para tomar las decisiones en tu vida, si le enseñas que ese elemento circular es el correcto, el niño lo va a creer, el niño lo va a interiorizar, el niño lo va a ejecutar, el niño lo va a practicar hasta adulto. La misma Biblia lo dice: instruye al niño en su camino y aunque fuese viejo, no se apartará de él. Y esto es lo que hacen las religiones, los teístas. Instruyen a los niños en este tipo de pensamientos circulares. Y eso es de extrema gravedad. Eso es de extrema estupidez. Eso es de extremo perjuicio para esos niños y para sus descendientes. Y nosotros lo contemplamos y lo permitimos y lo avalamos y lo justificamos. La instrucción de los niños, el adoctrinamiento infantil en los colegios avalado por el Estado, en donde se enseña que la Biblia es un libro escrito por una entidad sobrenatural, divina, que es nuestro Creador, lo cual no tiene ninguna prueba para semejantes afirmaciones y semejantes consecuencias para los niños. Estos argumentos circulares son fáciles de identificar y fáciles de destruir. Sin embargo, para el pensamiento teísta, eso significa que estamos violando al Creador, que estamos yendo en contra del Creador y que Él nos va a castigar. Eso es lo que se les ha instruido, eso es lo que se les ha enseñado. Que nosotros no podemos probar la inexistencia de Dios, como explicamos, y eso es imposible. Nosotros no podemos probar una inexistencia. O sea, ¿cómo podemos probar que algo no existe? Y por eso es que el debate se mantiene y se mantiene y se mantiene. Y por eso es que la gente religiosa y teísta no entiende
que nosotros nunca vamos a poder probar como ateos que Dios no existe, porque eso es imposible. No podemos probar que algo no existe precisamente porque ese algo no existe. Sin embargo, déjenme decirles que sí es factible probar la inexistencia de Dios. A pesar de que la carga de la prueba no recae en nosotros podemos probar la inexistencia de Dios. ¿Y cómo podemos probar la inexistencia de Dios? Precisamente por los atributos o las características que se le atribuyen a ese Dios. Eso sí lo podemos nosotros probar. Y esa es una prueba directa de la inexistencia, por lo tanto, de Dios. Se dice que Dios es todopoderoso y eterno. Todopoderoso y eterno a la vez, al mismo tiempo. Pero si nosotros analizamos esos dos conceptos, el ser todopoderoso y el ser eterno, son dos elementos que no son compatibles para que una deidad los exhiba. ¿Por qué? Porque si tú eres todopoderoso y eterno, eso inmediatamente excluye la posibilidad, por ejemplo, de que ese Dios se pueda, por ejemplo, restar de la existencia, o sea, que se pueda suicidar. Supongamos que en algún momento, es un experimento mental para la gente religiosa, para la gente teísta, supongamos que un día Dios dijera: me aburrí, me quiero ir al carajo, sencillamente quiero suicidarme. Pero como es eterno, no puede suicidarse. Y si hay algo que no puede hacer, entonces ya no es todopoderoso. Son elementos que se contraponen entre sí, que no son compatibles con la lógica cerebral. Es otro elemento y otro pensamiento circular arraigado en tu mente, en tu intelecto, en tu cerebro. Se dice, por ejemplo, que Dios no puede crear una piedra lo suficientemente pesada como para no poder levantarla. Son elementos realmente incompatibles entre sí. Es como si yo te dijera que Dios está en todo lugar, o sea, es todopoderoso, es eterno y es omnipresente y omnisapiente. Esos son los atributos, las características de Dios. Entonces, si yo te digo que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, eso significa que si yo he tenido un mal día en cuanto a los alimentos que he consumido, si he consumido, por ejemplo, un alimento en descomposición y eso me acarrea un problema estomacal y una diarrea con el peor olor que tú puedas imaginar en un baño, eso significa que Dios no puede esperarme afuera del baño. Tiene que estar allí porque Él es omnipresente. Tiene que estar allí con mis malos olores. Dios tiene que estar presente cuando tú estás teniendo relaciones sexuales con tu pareja, porque Dios es omnipresente, está en todo momento y lugar. Entonces, esos atributos de Dios, esas cosas que Dios no puede hacer, por ejemplo, si no le gusta tu olor y quiere esperarte afuera, Él no puede hacerlo, porque como es omnipresente, tiene que estar allí y por lo tanto ya no es todopoderoso. Él no puede defender, por ejemplo, a un niño que está siendo violado, a una niña que está siendo violado, a pesar de ser todopoderoso y de poder, como es todopoderoso, borrar el recuerdo de esa experiencia traumática o borrar de la mente de las personas que fueron testigos de esto su intervención para que no se diga que Él intervino, porque Él es todopoderoso, podría hacer eso, podría intervenir sin que nadie supiera. Sin embargo, Él no lo va a hacer. Él no es todopoderoso. Por lo tanto, tampoco es todo amor, tampoco es amor, porque se dice que Dios es amor. Porque si Dios fuera amor y ve a uno de sus hijos sufrir, obviamente y lógicamente lo que va a querer es ahorrarle ese sufrimiento a su hijo. Pero Él no lo va a hacer. Por lo tanto, no puede ser ambas cosas, no puede ser
todopoderoso y amoroso al mismo tiempo. Si me dices que un pitufo habita debajo de una callampita, yo te diría, bueno, entonces busquemos por todas las callampitas del mundo hasta que encontremos un pitufo. Una vez que recorramos todas las callampitas del mundo y veamos que el pitufo no está allí, entonces corroboramos que el pitufo no puede existir, porque me dijiste que vivía debajo de una callampita. Si tú me dices dónde vive Dios, en el cielo, y yo recorro el cielo y no veo a Dios por ningún lado, entonces es porque Dios no existe. Y no me digas y no me salgas con que el cielo se refiere a un lugar en otra dimensión, porque para tu conocimiento, para los escritores de la Biblia, el cielo era precisamente eso, el cielo, allí, en la nube. Dios vivía en las nubes, allí, en el cielo. Y se ha recorrido el cielo, y se ha escaneado el cielo, y se ha verificado que en el cielo no vive Dios.